Buenos días y gracias por acompañarnos en esta preciosa mañana aquí en la Iglesia de Dios Parkview, Dallas. Somos el grupo de alabanza y nos da mucho gusto que nos estén sintonizando a través de los medios del internet. Les voy a pedir que ahí donde esté, alabe junto con nosotros. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Oremos. Señor Jesucristo, venimos en esta mañana reconociendo que tú eres la luz de esperanza que necesitamos. Padre, sé tú glorificado en esta mañana y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria quiero ver, oh haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad, miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Oh sí, ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Te alabamos, Señor. Muestra
milagroso, Padre. Oh Señor, estamos para adorarte. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh Señor, venimos pidiendo tu milagro. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, declare conmigo otra vez. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas,
grande. Oh, milagroso eres. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Lord, we worship you, Father. Lord, we just need you right now, Lord. Father, we take this time just to acknowledge you, Lord. You are mighty, Father. You are mighty. Lord, whatever this pandemic tries to threaten, Lord, we will not fear, for fear does not have dominion over us, Lord. But you reign victorious, Father. We're here to worship you. Lord, speak to us and help us to be sensitive to whatever you have for us to do. Lord, help us to just be ready to whatever you have in store, Lord Jesus. In your name I pray, Father. Glory to God. Glory be to your name. Buenos días, Dios los bendiga. Les habla el pastor Sergio Pablo de la Garza de la Iglesia de Dios Parkview, aquí desde el corazón de la ciudad de Dallas, Texas. Y muy buenos días tengan todos ustedes. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de un pasaje muy hermoso que se encuentra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo capítulo 14, y vamos a leer del versículo 22 al versículo 27, y dice así la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tus bendiciones. Recibe toda la honra y toda la gloria. Señor, en este momento nos ponemos en tus manos, Señor, para hablar tu palabra, y pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esté trabajando en las vidas de cada una de las personas que esté escuchando esta palabra, que esté escuchando este mensaje, Señor, para que tu Espíritu Santo lleve convicción a los corazones, especialmente, Señor, por el tiempo de crisis que estamos viviendo como nación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy interesante este tema que vamos a tratar en esta mañana, y lo he titulado: Cristo te dice, ten ánimo. Cristo te dice, tened ánimo. Y podemos ver con toda claridad que en esta ocasión los discípulos del Señor estaban enfrentando una terrible crisis que tenía todos los componentes para desatar una terrible tragedia humana, una terrible tragedia de pérdidas humanas. Pero lo hermoso de esta historia es que tiene un final feliz, porque donde es Jesucristo el que interviene, definitivamente siempre salen bien las cosas. Yo le invito a que usted deje que el Señor trate con usted a través de este tema, que trate con nosotros a través de este tema tan hermoso. Vamos a analizar esta situación que se desarrolló mar adentro después del gran milagro que el Señor Jesucristo había llevado a cabo, el milagro de la alimentación de los 5,000. El Señor dice su palabra cuando empezamos a leer que hizo a sus discípulos subir a un barco e ir al otro lado de la ribera mientras él despedía a la multitud y pasaba un tiempo en oración. Eso es algo muy interesante, como que el Señor posiblemente se sintió necesitado de tener un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de aislamiento de todo lo que acababa de suceder. Y él tenía deseos de irse solo a orar.
Entonces Él hace, como que a mí me dice hasta cierta forma, porque dice que Él hizo a sus discípulos subir, como que quizás los discípulos no se querían separar del Señor, como que los discípulos querían estar donde el Señor estaba, y eso a mí se me hace muy interesante, porque algunas veces el Señor nos pide hacer algo y posiblemente no nos sentimos como muy tranquilos, pero es el Señor el que nos lo está pidiendo, y entonces eventualmente pues tenemos que obedecer, ¿verdad?, lo que el Señor está pidiendo. Entonces vamos a analizar, a observar ciertas cosas. Lo primero que vamos a ver es cómo los discípulos enfrentan este problema. Una vez que ya ellos habían subido al barco, o que el Señor los había empujado a subir a la barca, ya ellos iban remando ya mar adentro, empezó a caer la noche. Entonces el problema comienza cuando ya ellos están en medio del mar. En segundo lugar, ellos estaban a oscuras, porque ya era muy noche o muy de madrugada, y la barca estaba siendo azotada por las olas, porque los vientos eran contrarios al rumbo que ellos necesitaban avanzar. Entonces los discípulos estaban cansados por tratar de avanzar cuando iban en contra del viento, cuando iban en contra de todo aquello que se había levantado en el mar. Y muchas veces yo creo que algunas de estas cosas suceden para que el Señor se glorifique en medio de todo aquel tumulto. A veces también nosotros nos encontramos frente a problemas similares y pareciera que estamos en medio de un mar de problemas, estamos en medio de una oscuridad como los discípulos, con vientos contrarios, estorbando el rumbo que necesitamos llevar, y nos sentimos cansados de luchar para poder avanzar. Pero viene lo segundo, muy interesante, porque entonces yo creo que el Señor estaba observando, y el Señor, cuando ya decide que es tiempo, dice la palabra del Señor que vino a ellos en medio del problema que se había desatado. Jesús, yo creo que los estaba observando donde Él estaba orando, porque yo creo que era una parte alta donde el Señor los podía divisar. Él sabía lo que les estaba ocurriendo. La oscuridad, en la oscuridad, el Señor Jesucristo decide acercarse a donde están los discípulos. Para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Y entonces Él comienza a caminar sobre el mar. Qué hermoso esto, porque nos recuerda el pasaje de Job, capítulo 9, versículo 8, donde Él celebra esta prerrogativa distintiva que tiene Dios. Dice el pasaje: el que extiende solo los cielos y anda sobre las alturas de la mar. Oh, pero también lo que Agur alega, también como la prerrogativa inaccesible de Dios, dice, de encerrar los vientos en sus puños y atar las aguas en un paño. Proverbios 30, versículo 34. Entonces, ¿qué vemos aquí? El Señor no solo vino a ellos durante su problema, Él vino caminando en autoridad sobre el problema que les estaba amenazando terriblemente. Esto es algo muy hermoso, porque así con nosotros el Señor Jesús sabe de nuestra crisis de pandemia que estamos viviendo este día, de la terrible amenaza mortal que estamos enfrentando a través de esta terrible crisis que estamos viviendo y que está frente a nosotros. Es palpable por todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, pero déjeme decirle que Él camina en autoridad sobre todo, sobre toda esta tormenta que se ha levantado en nuestras vidas. Jesucristo viene hacia nosotros caminando en autoridad sobre todo esto que está sucediendo. Pero aún así llegamos a lo tercero. Los discípulos
se turbaron al ver al Señor venir hacia ellos de la manera que el Señor venía. Yo creo que el Señor, me imagino que el Señor en medio de las necesidades en las que nosotros estamos viviendo, el Señor, yo creo que el Señor no que se divierte, pero el Señor, yo creo que se goza. El Señor es feliz al ver que Él puede venir y hacer algo en nuestras vidas y poder ayudarnos en nuestra necesidad, aunque Él sabe también que nosotros tenemos problemas. Muchas veces nuestra perspectiva, como hablábamos la semana pasada, que tenía María Magdalena, ella no sabía, ella creía todavía que el Señor estaba muerto y que ella solo lo que quería era llegar a ungir el cuerpo del Señor, pero ahí estaba María Magdalena, no se retiraba de la tumba, sabía ella que ese era el lugar donde ella tenía que estar. Yo creo que el Señor sabe que nosotros queremos ser obedientes, que nosotros queremos hacer lo que Él nos está pidiendo hacer, como los discípulos. A finales de cuentas estaban siendo obedientes a lo que el Señor les había pedido, aunque estaban en medio de toda aquella situación que estaban viviendo. El Señor Jesucristo es cuando Él se deleita, Él se goza manifestarse en nuestras vidas, como lo estaba haciendo en esta ocasión. Aunque así como María Magdalena nos sucede a nosotros lo mismo, ¿verdad? Le sucedió a los discípulos lo mismo. Ellos se asustaron al verle que venía caminando sobre el agua. Yo creo que miraban un punto allá en la oscuridad, porque el Señor en medio de la oscuridad, Él yo creo que les hacía saber que Él venía. Y yo creo que ellos miraban porque el Señor es luz total en medio de la oscuridad. Yo quiero pensar que miraban un punto de luz y ellos todavía no conectaban que podía ser el Señor Jesús. Y cuando ellos comenzaron a realizar lo que sus ojos estaban viendo, y aquel punto de luz, aquella luz que venía hacia ellos, no era una luz que venía a destruirlos, pero ellos se sentían de esa manera. Y mientras más se acercaba y más se acercaba, se comenzaron ellos a dar cuenta de que era una imagen, era una persona caminando sobre el agua, caminando sobre el mar. Y cuando ya se dan cuenta que era una persona, ellos comenzaron a asustarse, a gritar de miedo, y llegaron al punto de pensar, dice la palabra de Dios, que el Señor era literalmente un fantasma. Esto es interesante, porque aquí observamos lo que el miedo puede provocar. El miedo les provocó a ellos algo interesante, ver completamente lo opuesto de lo que Dios quiere que nosotros veamos. Hermanos, eso les sucedió porque ellos no habían podido ver con sus ojos espirituales al Señor Jesucristo. Ellos no estaban sintonizados espiritualmente hablando en esa confianza que debemos tener en el Señor Jesús. Estaban viendo al Señor, pudiéramos decirlo, solo en el ámbito físico, y por eso ellos se asustaron en gran manera. Entonces, cuando nosotros, hermanos, no dejamos que lo físico gobierne lo espiritual, nuestros ojos podrán ver literalmente las maravillas de Dios a nuestro alrededor, como las vio el siervo de Eliseo en 2 de Reyes capítulo 6. Esto fue algo hermoso, porque los sirios habían venido a arrestar a Eliseo, y según ellos, en la oscuridad, cuando Eliseo no los podía ver, porque el enemigo, hermanos, no puede medir las cosas como el Señor o como Jesucristo las mide, ¿verdad? Porque para Dios, para el Señor Jesucristo, no había oscuridad. Él es luz en la oscuridad. Para Él, hermanos, no existe la oscuridad.
Entonces el siervo de Eliseo se despierta temprano y cuando sale a comenzar los quehaceres del día se da cuenta que están rodeados por el enemigo. Ah, pero qué hermoso. Y él le grita y le dice a su señor Eliseo, le dice: Señor, mire, el enemigo nos tiene rodeados. Y Eliseo con una calma, con una tranquilidad, porque Eliseo tenía puestos sus ojos, su mente, se había ido a dormir confiando en el poder de Dios. Él descansaba completamente tranquilo porque él sabía que Dios estaba en control, que él estaba en la voluntad de Dios y él no tenía nada que temer. Y Eliseo vio que había muchos más del lado de ellos, pero el criado todavía estaba viendo las cosas físicamente con sus ojos físicos. Y ahí fue cuando le dice Eliseo: no te preocupes, Señor, ábrele los ojos a este hombre para que vea. Y cuando sus ojos espirituales fueron abiertos, se dio cuenta que había un ejército hermoso alrededor de ellos, protegiendo los carros de gente de a caballo y carros de fuego, protegiéndolos. Y entonces Eliseo pudo entender. Oh, hermanos, nos recuerda las palabras del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 16 versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que, hermanos, el Señor sabe que el mundo puede venir en contra de nosotros. El Señor sabe que el mundo puede estarnos estorbando para nosotros poder ver las maravillas y la gloria de Dios mismo. Pero el Señor Jesucristo dice: no se preocupen, eso que está en contra de ustedes o estorbándoles, para ver mi gloria, para ver mi presencia, para que ustedes puedan tener la tranquilidad, la confianza, la paz. No se preocupen, yo ya lo he vencido. Por eso el Señor les dice estas palabras. También, hermanos, nos recuerda lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. En el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor, hermanos, es Dios, por lo tanto es Jesucristo, y el Espíritu Santo viene y lo revela al creyente. Esto es hermoso, porque cuando los discípulos se dejaron dominar por el temor, se cegaron, hermanos, de ver al Jesucristo poderoso que estaba delante de ellos. Quedaron completamente cegados. El Señor tuvo que volver a intervenir para que ellos pudieran realizar y pudieran darse cuenta que no tenían nada que temer. Y entonces nos lleva a lo número 4. Jesús enseguida les habló para volverlos a la tranquilidad. Oh, qué hermoso cuando el Señor Jesucristo se da cuenta, porque estamos en su voluntad, porque estamos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, aunque nos ha tenido que empujar como nos está sucediendo, pero estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. El Señor no nos va a dejar solos en medio de la crisis. Jesús, hermanos, rápido les dirigió la palabra, porque dice enseguida. Él les dirigió la palabra en medio de la confusión que ellos estaban viviendo. Mire qué bonito, qué lindo es esto. El Señor, hermanos, no es como nosotros. Reclamamos, nos molestamos, nos enojamos y un sinnúmero de cosas. El Señor, hermanos, no les reclamó, hermanos. El Señor no los maltrató, no los regañó. El Señor, hermanos, no solo controló los elementos de la naturaleza, sino que ahora les dirige sus palabras a sus discípulos asustados que necesitaban escuchar una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Cuando el Señor decide que es tiempo de hablarles, tan solo les dice 3 cosas, pero 3 cosas poderosas. Les manda un mensaje al corazón turbado, confundido, cansado.
cansado por todo lo que estaban viviendo, al grado que les regresa la tranquilidad, les regresa la fe. Hermanos, les abre los ojos y hasta les da una valentía hermosa para ellos mismos intentar también probar del milagro que sus ojos estaban viendo al ver al Señor Jesús caminar sobre las aguas. Pedro se arma de valor y le dice: Señor, entonces si eres tú, Señor, manda que yo también camine sobre el agua como tú lo hiciste. Bueno, ese es otro mensaje para otra ocasión, pero dice este versículo que acabamos de leer para iniciar este mensaje, el versículo donde he basado el título del mensaje, versículo 27, Mateo 14. Pero enseguida, cuando el Señor vio la confusión de ellos, la necesidad tan grande que ellos tenían de que Él les aclarara las cosas, enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué hermosas palabras. Un mensaje en 3 puntos básicos, fundamentales, pero poderosos para ayudarlos, para reenfocarlos, para poner en orden lo que estaba sucediendo en sus vidas. Primero les dice: tened ánimo, tened ánimo. El ánimo viene de una palabra que significa alma. Es el soplo de vida en el ser humano. O sea, que el Señor les está diciendo: tengan el aliento de vida en ustedes. Tengan mi soplo en ustedes. Aquel soplo que les di cuando yo los formé. Ese soplo de vida, porque el soplo del Señor es vida verdadera. Qué bonito, ¿verdad? Como que les dice: vuelvan a la vida, porque se han muerto. Sí, hermanos, si nosotros no vemos a Jesús, si nosotros no creemos en Jesús, si nosotros no esperamos en Jesús, estamos literalmente muertos. Dice el Señor Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. Y luego la segunda frase que les dice, la segunda expresión poderosa. Yo creo que aquí podríamos hacer todo el mensaje de esta mañana. Les dice: yo soy. Jesús, hermanos, es el gran yo soy, porque el nombre de yo soy que le fue revelado a Moisés cuando el Señor le dijo: yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Aquí significa: el Señor está activamente presente. Cuando Dios se revela, cuando Jehová se revela a Moisés, le dice literalmente: aquí estoy yo, activamente presente. El nombre personal de Dios, hermanos, es Señor, que viene siendo en hebreo viene tomando la forma de Yahvé o Yahweh. Aparentemente, hermanos, esta forma de este nombre se deriva también de las palabras yo soy, y era el nombre por el cual Israel había conocido al Señor y adoraba al Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Alabado sea el Señor. Yo soy. Habla, hermanos, revela también de la existencia, autosuficiencia eterna del Señor y su fidelidad al pacto que Él había hecho con su pueblo. O sea que el Señor Jesucristo literalmente les estaba diciendo: el gran yo soy, el yo soy que se ha revelado al pueblo de Israel y que por tantos años lo estaban esperando, está presente en medio de esta tormenta. El gran yo soy es el que les está hablando. El gran yo soy es el que se les está revelando delante de sus ojos, ante sus mismos oídos. El gran yo soy está aquí presente diciéndoles: para mí no hay imposible. Yo soy el creador de todas las cosas y esto no es nada. Esto se somete bajo la autoridad de mis pies. Abran sus ojos y mírenme, no tengan miedo, porque yo soy. Tengan ánimo, recobren la vida, porque yo soy está presente con ustedes. Y es la tercera cosa que el Señor les dice: no temáis, tened ánimo, yo soy, no temáis. Un mensaje simple, hermanos, corto, pero en unas palabras poderosas, en un significado
poderoso. Nos recuerda Josué 1:9 cuando le dice el Señor a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oh, Isaías 41:10 que nos dice: no temas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto nos recuerda, hermanos, cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, en medio de aquella necesidad que estaban viviendo, en medio de aquella confusión que estaban viviendo, pero a finales de cuentas ellos estaban actuando en la palabra que el Señor les había mandado, en lo que el Señor les había pedido. Hermanos, el Señor Jesucristo no nos abandona en medio de la tormenta. El Señor Jesucristo no nos da su espalda en medio de la necesidad, en medio de la crisis que estamos enfrentando en el mundo entero. Hermanos, yo le invito a ver a Jesucristo caminar en autoridad sobre este mar turbulento que amenaza nuestra paz, que amenaza nuestra seguridad. Yo le invito a escuchar al Señor Jesús hablarle, diciéndole: ten ánimo, yo soy, no temas. Deje que el mensaje de las buenas nuevas que Jesucristo le da, hermanos, que Jesucristo le está ofreciendo, lleguen hasta lo más profundo de su corazón y le ayuden a tener paz, a tener fe de que el Señor está en autoridad sobre todo lo que está sucediendo, y que Él le ayude a calmar y reubicar el rumbo de su barca para llevarla a puerto seguro. Hermanos, nos damos cuenta que cuando los discípulos ni cuenta se dieron cuando ya habían llegado a la ribera, hermanos, porque ya ellos se habían olvidado de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Ahora su enfoque, su punto céntrico, hermanos, estaba en Cristo Jesús. Eso es lo que sucede, hermanos, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de toda esta situación. Tenemos que volver nuestra mirada a Cristo Jesús. Si hay alguien que me está escuchando y no ha creído que Jesucristo o que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador que nos fue enviado, como lo dice San Juan 3:16, para manifestar el maravilloso amor de Dios, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te invito a creer en ese Jesús que se les manifestó a los discípulos en medio de ese mar turbulento, en medio de este mar turbulento de crisis que estamos viviendo. Yo te invito a poner tu confianza, tu fe en Cristo Jesús. Tan solamente tienes que invitarlo a tu corazón. Ora conmigo estas palabras: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, perdona mi incredulidad, perdóname el no haber creído que eres tú que estás en medio de esta tormenta, y que en medio de esta tormenta yo solo quiero escuchar tu voz amable, amorosa, diciéndome: ten ánimo, no, ten ánimo, no tengas miedo, yo soy. No te preocupes, Señor, yo quiero escuchar esa voz dulce tuya que me habla, Señor. Yo quiero que entres a mi corazón y me des, así como les diste a los discípulos en esta ocasión, me des a mí también la seguridad de que hay calma, de que hay paz en medio de la tormenta. Señor Jesucristo, entra a mi corazón, sé el Salvador de mi vida, sé mi Señor, mi amo, y ayúdame con tu Espíritu Santo a seguir siendo un fiel discípulo tuyo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo te pido que si tú has estado dudando y has estado a lo mejor claudicando, ya no claudiques, ya no dudes.
Ahora entrégale al Señor Jesucristo todo tu corazón, tu mente. Pídele perdón. Reenfoca tu mirada. Reenfoca tus oídos de tanta noticia fea, mala que estás escuchando, y deja que las palabras de Cristo Jesús alimenten tu espíritu, alimenten tu corazón y vengan y te den esa seguridad y esa paz que tú necesitas. En el nombre de Jesucristo, yo te invito a hacer eso, a hacer esto en esta mañana. Dios te bendiga. Permíteme hacer una oración más. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, el Rey de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu Hijo hermoso, maravilloso, el amado del cielo, que se manifestó a los discípulos, se manifestó a ellos, Señor, dándoles una demostración, dándoles, Señor, a ellos un ejemplo de lo que tú eres, Señor, del gran yo soy que se ha manifestado a nuestras vidas. Se les manifestó a los discípulos. Te manifiestas a nosotros en este día, Señor, en medio de todo lo que estamos viviendo. Perdónanos cuando hemos dudado y hemos dejado que esto nos asuste al grado que, Señor, no miramos tu mano, no escuchamos tu voz, no vemos tu presencia, Señor. Perdónanos, perdónanos, no permitas, Señor, no dejes que, Señor, el susto, el miedo y todo lo que puede venir en medio de toda esta crisis, Señor, nos robe la hermosa bendición de verte a ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos a creer siempre, porque lo único seguro que nosotros tenemos, lo único sólido que podemos nosotros tener para poder, Señor, salir adelante en medio de esta tormenta, eres tú, Señor Jesucristo. Tú eres nuestra roca firme. Señor, yo quiero salirme de mi barca y meterme a tu barca, Señor, porque en tu barca donde tú estás siempre hay seguridad, siempre hay paz, Señor. En el nombre de Cristo, gracias te doy, Señor, porque tú eres ese perfecto amor que viene a echar fuera todo temor que me hace daño, que me desubica, que confunde, Señor. Tu perfecto amor, la presencia de Jesucristo en mi vida, que viene a revelar ese perfecto amor que necesitamos en medio de toda la crisis que estamos viviendo. Señor, yo te pido, Señor, que me ayudes, que me hables, me sigas hablando para ser reenfocado en medio de la situación que estamos viviendo y siempre estarte viendo a ti, Señor, ver la gloria de tu presencia en mi vida, escuchar las palabras de ánimo que tú me dices, que tú me hablas, cuando tú me dices que tenga ánimo, que no me preocupe, porque tú eres, Señor, y porque tú, el gran yo soy, me dice que no tenga miedo. Ayúdame a escuchar esas palabras, a tener ánimo al escucharlas viniendo de ti, Señor. Ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Cubre a toda mi familia, Señor, con las alas de tu protección. Cubre a todas nuestras familias. Pídele al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Te esperamos la próxima semana. Bueno, el miércoles estaremos teniendo nuestras pláticas, nuestras charlas. Te invitamos a sintonizarnos a las 7:30 el miércoles. Y también el próximo domingo, nuevamente en la mañana, estaremos celebrando el Día del Niño y a las 11 a la misma hora. Y luego por la tarde estaremos también celebrando por primera vez, la vamos a hacer a través de estos medios, nuestra noche de rayos de esperanza. En este momento, en este tiempo, necesitamos los rayos de esperanza que emana el Señor para bendición nuestra y para bendición de todo el mundo. Dios te bendiga, te esperamos la próxima vez.